si me pides que te olvide. Amor, si me dices que... Ya de regreso con ustedes, como siempre, con buena información y también tratando aquí en Viva Unción pues temas que pues están siendo noticia también, y lógicamente en algunas familias esto llega a ser preocupante, porque uno dice, bueno, ¿y qué haría yo en ese caso? Justamente queremos analizar el tema de las lamentables situaciones que hemos estado viviendo en ciertas unidades educativas o también con nuestros niños y jóvenes acerca del abuso sexual infantil, ¿no? O también de estas insinuaciones, porque no necesariamente tiene que llegar a un abuso sexual, pero sí o sí tenemos que cuidar a nuestros hijos. Para eso tenemos un gran invitado, Fabián Castro, él es psicólogo, está con nosotros, así es que Pau, vamos a abordar este tema con Fabián. Bienvenido. Fabián, es algo que ha venido sonando mucho, no me parece que sea una coincidencia, sino que el hecho de que tal vez alguien pudo hablar o salió algo tan fuerte a la luz ha permitido que se abra una caja de Pandora. ¿Es posible eso o es posible que la gente esté exagerando un poquito? Yo quisiera una caja de chistera más que de Pandora, ¿no es cierto? Buenos días, Katy, buenos días, Pau. Gracias por la invitación, y quisiera mencionar, o de ingreso, es como cuando algo suena, cuando algo se revienta, le llama la atención a la gente, pero la especulación que se empieza a generar es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, al no tener una buena educación dentro de la sexualidad y dentro del aspecto de la inteligencia emocional, cualquier cosa empieza a tener un grado y una matiz que tiene que ser evaluado de una manera mucho más profesional, porque la subjetividad empieza a jugar o tiene un papel importantísimo en este desempeño, en lo que está sucediendo, que cualquier cosilla puede hacer un detonante frente a, ¿sí? Entonces, casos como los que recién he vivido, ¿no? Entonces, hay muchos videos que en las instituciones educativas, en la radio, en la televisión empiezan a aparecer, que no debes tocar mi cuerpo o mis partes íntimas, ¿no es cierto? La clínica menciona que las partes íntimas, el concepto de parte íntima es muy parecido al concepto de mala palabra. Depende de. Depende de, ¿no es cierto? Entonces, recién tuve un caso, para tener una idea, de una niña que vino totalmente sufrida, acongojada, pero porque se apega al concepto de parte íntima y que no debe ser tocada. Intentamos esto, se apega al concepto de no ser tocada una parte íntima. Llegó su papá, muy amoroso, después más o menos de unos 7 años, la había dejado bebita, había ido al exterior, regresa, y él, en ese afán de tener contacto con la niña y todo lo demás, se le pone a bañar a la niña. Y dentro del baño, pues lógicamente, en el momento del aseo, pues me imagino que tocó lo que ella empieza a denominar su parte íntima y me violó. Pero muy directa, incluso la palabra, el término viola, o sea, los niños empiezan a desconocer qué es un abuso, qué es un acoso y qué es una violación. Si no solamente se apegan a un concepto tergiversado, las emociones que no están bien desarrolladas se empiezan a sentir muy lastimados. ¿Sí? Entonces yo pienso que las campañas que está realizando el gobierno, tanto el Ministerio de Justicia, el Consejo de Seguridad Ciudadana, dentro de lo que es el Ministerio de Educación, tiene que tener una paralelidad con lo que en la casa se está haciendo. Y en casa sí hay desconocimiento. Ahora, grandemente, ¿no? Yo pienso que el desconocimiento también está pegado o ligado al afecto. ¿Qué mamá, qué papá va a querer que su hijo sea lastimado? Eso. ¿Sí? Ahora, esa situación también hace, primero el desconocimiento y el temor que los padres tenemos. Se nos ha dicho siempre a los padres, cree al niño, porque el niño no miente en estas áreas. Entonces, si es que también nosotros estamos predispuestos a creerlo, ¿cuáles serían los parámetros que yo puedo encontrar en la situación de mi hijo o de mi hija que hagan que yo crea en verdad que pasó? Que tal vez no es una tergiversación de la niña o hasta de la adolescente o jovencita que esté queriendo de alguna manera vengarse, digamos, entre comillas, de alguna situación. Considero que el trabajo de los profesionales empiezan a tener un baluarte demasiadamente grande, ¿no es cierto? Porque incluso para colocar cualquier tipo, al menos que sea muy obvio, muy evidente o flagrante la situación, se tiene que colocar una denuncia con una presunción. Entonces el niño se presume que fue acosado, se presume. Para iniciar una investigación. Y dentro de ese proceso de investigación, pues los profesionales, tanto la área clínica como la área médica, van haciendo su trabajo para determinar si esta subjetividad ha tenido peso o no. Pero eso también es complejo. Es muy complejo. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Digamos que no ha pasado nada con una niña, pero la niña es traída relativamente a la fuerza, empieza a escuchar el discurso de la preocupación de los padres de familia y todo su bagaje de discurso tiene ya una enajenación de lo que sucede dentro de casa. Entonces la niña va a llegar a ¿qué?
a repetir, a recrear, a fantasear ciertas cosas que en el contexto de casa ella trata de sentirse segura y apegada a la realidad que los adultos han transformado. Entonces, el trabajo nuestro empieza a ser bastante complejo. Yo ya escuché por ahí, porque uno ya está en conversaciones constantes, ¿no? Con los compañeros, compañeras de trabajo, amigos y todo, y por ahí ya escuché que es una exageración. ¿Cómo vas a creer que le vas a decir a la hija que no, que nadie te toque? Porque suceden cosas como lo que acaba usted de mencionar del caso, ¿no? Que ya tocarle de alguna manera, ellas ya piensan que es una violación. Yo en cambio decía, a mí no me parece una exageración para nada, siempre hay que estarle diciendo a los chicos, hombres y mujeres, que no se dejen tocar, que no se dejen hablar, que no, o sea, realmente puede llegar a ser, Fabián, ¿hasta qué punto es una exageración y hasta qué punto es lo que uno debe hablar sinceramente a los chicos, sean niños o también adolescentes, para que ellos con la confianza vengan y le digan, mamá, pasó esto? Ya, vamos acá, vamos a recurrir nuevamente a la parte de lo que es la teoría, ¿no? La teoría nos va a servir simplemente en el tapete para asentar las conversaciones y ver a dónde nos dirigimos. La sexualidad en el niño tiene que tener una transformación natural, un desarrollo natural, ¿sí? Pero supóngase, hoy en día se corre el riesgo, con tanto bagaje de conocimiento, solamente de diálogo, de término y de concepto, que antes se jugaba tranquilamente, por decirlo en el término tranquilamente, al papá y a la mamá. Hoy los niños se empiezan a prohibir internamente. Y el desarrollo del papá y la mamá, por poner un juego muy elemental, ¿sí? Empieza a ser parte del desarrollo de los roles de los niños. ¿Sí? Entonces, un niño, ¿qué hace cuando juega al papá y a la mamá? Primero quiere darse un besito, ¿no? Pero hace un proceso de imitación. Exacto, porque ven a papá y mamá de esa manera. Suponte, para entender un poquito cómo hacemos nosotros. Nosotros tenemos un diagnóstico que se llama diagnóstico del juego. Y dentro del juego, sea con muñecos externos o jugando con la niña como protagonista o su protagonista, nosotros podemos entender cómo ella va percibiendo su vida, su realidad, su entorno. Entonces, además, alguna vez decía en una entrevista acá, el desarrollo de la sexualidad de un niño y una niña tiene un desarrollo que es plenamente muy seguro dentro de la parte anatómica y biológica. ¿Sí? El niño que se toca a los 6 años, el pene, pues esta parte de su desarrollo, 5 o 6 años, está teniendo parte de su desarrollo, de su corporalidad. Pero ahora, vuelvo a decir, manejando los conceptos, porque no es malo cómo lo hace, sino es malo cómo, a quién llega y cómo yo lo estoy percibiendo y cómo yo lo estoy tomando. ¿Sí? Yo digo, son como aquellos malos cristianos que cogen la palabra para acabar a la otra persona. Entonces, si el niño se coge, algo ha pasado. ¿Qué estará sucediendo? Y los temores, se empiezan a presentar. Pero, ¿cuánto preparado estoy para decirle que eso es natural? Claro. ¿Sí? Las preguntas un poco más ajenas, ¿no? ¿Qué te estás tocando? El niño desarrolla una respuesta simpática, o sea, ¿por qué me pregunta lo que es obvio? Sí, claro. Una parte más de mi cuerpo para ellos. Pero ¿por qué te tocas? Claro, o sea, o vienen, te va a salir, eso es malo y un montón de cosas, ¿no? Eso que le han llamado tabú, pero que ha sido también un modelo de restricción y un modelo de desarrollo para que el niño recree intimidad, que ha sido muy sano. Entonces, el proceso de intimidad va justamente quizás con preguntas no muy adecuadas, pero se va desarrollando la sexualidad y su amor propio, su parte de esto es mío y únicamente mío. ¿Sí? El pudor también aparece en forma sola. O sea, nadie tiene que decir a los niños y niñas, ya tápate, alguien te va a ver. No, quizás de niñitos ni se les va ni les viene, las niñas se sientan con vestido y abren las piernas, las mamitas, los papitos son, oye, siéntate bonito. Pero los niños no tienen el concepto todavía de que hay alguien que me va a mirar con morbo, con malicia. Pero en un momento dado, la naturaleza hace que entre los 6, 7 años, máximo 8 años de una niña, absorban automáticamente y en forma natural su moral. Esa parte... Ahora, regresando un poquito a la parte que se puede ver en la presunción, cuando tú me decías, puede haber una presunción de abuso. En este proceso, también si es que sale que la presunción no fue verdadera, que fue algo imaginario de la chica o algún tipo de tergiversación de la realidad de la muchacha o del muchacho, también se pueden producir daños relacionales. Por ejemplo, en este caso que tú contabas del padre con la niña, ya se resquebrajó la relación. La niña va a tener miedo de su papá. ¿Cómo le van a convencer luego que no fue verdad un abuso, una violación que ella decía? Papá va a estar resentido en el fondo de su corazón también de alguna manera. Entonces, hay que tomar también mucho cuidado de este tipo de actitudes. ¿Y cuál es la línea? Yo quisiera que me expliques cuál es la línea fina, divisoria, en la cual algo de esto podemos nosotros decir, bueno, ¿qué pasos debo dar? Viene la niña,
y me dice, papá está abusando de mí. Me tocó el rato que me bañaba, como en el caso este. ¿Qué hago? ¿Qué hago como madre? Tengo que creerle a mi hija. Sí, vamos acá. Esta línea es sumamente muy finita e invisible y creo que no está bien limitada si es a 1 metro, 2 metros, 3 metros para poder establecerlo. Yo invito más bien en el contexto de cómo yo voy desarrollando la educación de mi hijo y el reconocimiento que tengo de mi niño. Muchas veces yo lo he contado acá, que si yo tengo un niño que es un niño comportamental, si es un niño emocional, si es un niño totalmente cognitivo, cuando yo reconozco esto, yo puedo empezar a poner los límites más adecuados. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un niño o una niña que es bastante cognitiva, ¿no es cierto? Los niños cognitivos o las niñas cognitivas se van a pegar al concepto a rajatabla. O sea, van a ser impermeables frente a la parte emocional. Yo suelo decir que si a un niño cognitivo le dan mucho bagaje de concepto, ¿no es cierto?, va a poner un ejemplo extremadamente grande y voy a poner solamente en forma figurada. Lo digo porque a veces he lastimado sentimientos sobre esto, ¿no? Es como si a una niña le enseñara muchos derechos y muchos valores, donde que se asienta al lado de ella como sombra el feminismo y los hombres empezamos a no valer la pena. Porque el concepto es lo que está en el niño encarnándose y la parte emocional se empieza a quedar. Si yo tengo un niño o una niña emocional, cualquier cosa va a crear un umbral de susceptibilidad muy grande y el simple hecho de quedarme mirando puede lastimar a un niño emocional. Entonces, estas cosas son los límites que yo siempre invito a los papás a que se preparen, a que se eduquen, porque ser papá es una cosa hermosa, pero al mismo tiempo bastante simpática y compleja en la vida. Pero si yo reconozco qué niño tengo, le doy los valores, le doy los conceptos, le doy las experiencias externas, no vividas, ¿no es cierto?, donde que ellos van aprendiendo de forma mucho más adecuada. Pero recordando algo, que la sexualidad en el niño tiene una naturalidad biológica que se va dando por pautas. Entonces no podemos esperar que un niño hable a los 5 años. Si el niño está hablando a los 5 años, algo ha pasado. Porque se espera que el niño hable entre 1 año a 2 años y medio, tenga más fluidez de palabra. Cuidado, ya un niño que no camina 4 años, algo está pasando. Ahora viceversa, cuando los papás mueren de gusto que un niño está acelerándose y está empezando a dar sus pasos a los 8 o 9 meses, que ahora sucede. O sea, no aceleremos y no motivemos a que cosas no se da en forma natural. Y yo como papá voy acompañando. ¿Qué más dice la clínica? A un niño no se le dice nada de sexualidad, solamente se le responde. Pero cómo yo recreo el ambiente para que un niño vaya generando las preguntas, eso es parte de los papás. ¿Por qué? Porque digo, aquí la clínica tiene un límite bien marcado, los valores que van a colocar los papás. La clínica no se va a comprometer si es que los papás quieren que sea virgen hasta el matrimonio. Eso es una cuestión de casa, una cuestión de familia. Luego verán los papás cómo luchan con el hijo, con la hija, si sigue tratando de mantener o no mantener ese concepto. Tocaste un punto súper importante también, que es en la familia y el ejemplo, ¿no? Ahora, si es que una pareja, papá y mamá, tienen, no sé, una relación súper digamos, abierta en el sentido de que llegan, se abrazan, que es lo normal, ¿no? Porque papá y mamá se aman, se quieren, se abrazan, se besan, pero digamos, hasta ahí puede ser, el resto ya es intimidad y ya es de pronto a puerta cerrada. Pero ¿de qué pasa cuando de pronto los niños están viendo más? Sea en casa o sea también, puede ser hasta en revistas o en películas, porque de pronto tú enciendes el televisor y te encuentras con alguna escena de cama, ¿no? Entonces los chicos están ahí, ve, de pronto, y eso es normal como tal. Y si es que ocurre o llegase a pasar algo, pues podría llegar a sentirlo como normal. Pero digo, los niños tienen manifestaciones frente al proceso de imitación. Por eso vuelvo a decir, un bagaje de juegos de imitación es muy sano. Los niños de entre 4 hasta 7 años, las mujeres se ponen los zapatos de la mamá, aunque sean grandotes, están ploc, ploc, a punto de caerse, ¿no es cierto? Sí, o las corbatas de los papás. O sea, esos ejemplos a seguir tienen que generar que la cercanía y el apropiarse de mi entorno primario, que es casa. Ocupados entre ellos, ¿no? Si quieren ser evaluados por un profesional, bienvenido sea. Pero entre los dos sí, y los papás y las mamás sí se reclaman. Oye, no te portes así, ¿no? Sí, quizás con un poco de vergüenza, pero eso va entendiendo el niño va captando. Así los niños estén jugando y los papás traten de hacer una escena muy amorosa, porque el papá llegó, yo que sé, de estar un mes fuera, ¿no es cierto? Y el papá muy amoroso con la mamá entre pareja, pero el niño está captando absolutamente todo, independientemente que no esté totalmente así visible. No. Desde los bagajes, como cuando saben decir, yo digo, los papás son tan chistosos, ¿no? Es que delante de los hijos nosotros nos peleamos, nos metemos en el cuarto a pelear. Y ahí sí se... O sea, y es verdad,
¿De porque dónde todo sacan escucha. los papás que el niño no sabe que están peleando? Salen con la cara rojísima, trompudos y no se se hablan. escucha tremenda, ahí que se Pero nunca gritan peleando detrás delante de los puerta. hijos, ¿no? Así como No. también supónganse, muy recomendable, siempre he dicho, supónganse los niños a partir del tercero, cuarto o quinto mes fuera de la habitación de los papás, ¿no es cierto? Porque la intimidad, el sonido de la intimidad sí puede ir generando ciertos deterioros en el concepto natural de la sexualidad de un niño. Entonces un niño no capta que un gemido en una intimidad de una mujer es placer. El niño empieza a concebir que papá le está lastimando, cosas como esas. Ahora, Fabián, yo quisiera un mensaje a esos padres de familia que tal vez tienen ese temor, que están con las antenitas paradas de vinil, así, diciendo todo es malo. Quisiéramos en este momento un mensaje para ellos, que les direcciones de una manera correcta para que puedan ejercer su paternidad de una manera efectiva, sobre todo, pero también real. Porque no podemos estar encapsulando a nuestros niños en una bola de cristal, no hay cómo eso. Bueno, yo digo dos mensajes que van ahí, ¿no es cierto? Primero, que los papás se olviden, no sé si hubo un cambio de época, pero que se olviden que las instituciones educativas son las preparadas o las idóneas o las que están hechas para que eduquen en esto a los niños, ¿sí? Es imposible que la institución educativa, mucho más ahora con los cambios de gobierno donde existen 40 niños por aula, es imposible que una maestra dedique algo particular en el desarrollo de algo que es importantísimo con referente a la sexualidad, que es la emoción. ¿Qué es la emoción? ¿Sí? Entonces, papás, dediquémonos mucho más a tener un aspecto de acompañamiento en el aspecto emocional. Las unidades educativas están para reforzar los valores que vienen de casa, para enseñar los bagajes de conocimiento, matemáticas, ciencias, lo que sea, pero no para generar estos comportamientos o conductas que se van dando dentro de casa. Y esa es la segunda que decía Pau, es lo más seguro. Papás, mamás, tratemos de descubrir qué tipo de hijo tengo y en ese bagaje de descubrir qué tipo de hijo tengo, le voy dotando, le voy generando de las mejores opciones y herramientas para el contexto de su vida, ahora y a futuro. Bueno, para saber qué tipo de hijo tengo, de pronto valdría también la pena una consulta particular. Fabián, de pronto quieren contactarse contigo, contarte algo, ¿de qué manera lo pueden hacer? Claro, lo pueden hacer a mi consultorio, a Centro Ariza, o también al móvil, ¿no? Siempre un poquito, yo digo, siempre me mandan mensajes. Yo he concluido a veces aquí entrevistas y un mensaje, un tip, si puedo darle un tip muy bueno, y si no le digo tienen que visitarme, ¿no es cierto? Mi celular es del 0994 117 571, lo repito, 0994 117 571. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabián, por habernos acompañado y abordar este tema tan importante. Listo, gracias. Estaremos también. molestándote nuevamente. Nunca es Muchísimas una molestia, gracias. listo. Muchísimas gracias. Y quiero recomendarte a ti y a usted en casita, DentaFace. ¿Sabe qué? Una sonrisa